Buenos días, ¿cómo están hoy? Estamos listos para una maravillosa sesión de 1031 Exchange. Sí, Carmen, te presento a Sanjia. Ella es la presentadora del 1031 Exchange y es la que va a hablar hoy del tema. Ella habla el español e inglés. ¿Tú quieres que ella haga una parte en español y otra en inglés o cómo deseas? Como ella guste, la verdad se lo dejamos a ella. Aquí somos bilingües, así que como más le guste. Así Bueno, que buenos días a todos. Yo les quería hacer una pequeña presentación antes de empezar, pero díganme qué idioma prefiere. O Spanglish. Spanglish, me parece Spanglish. perfecto. Vamos a irnos por Spanglish. Muchas gracias. George Zamora nos acompaña hoy de Windsor Title, Claudia Rubio y preséntame a Sanjia. Bueno, yo Sanjia. voy a empezar y voy a hacer las presentaciones y así seguimos para que todo el mundo sepa dónde estamos y empezamos con el aprendizaje. Exacto. Ok, Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos. gracias a ti, Carmen. No, muy amable y estamos muy agradecidos porque están con nosotros somos la gente de The Club, ¿ok? Se están conectando todavía algunos, pero estamos muy agradecidos de tenerlos a ustedes para que nos den este proceso de educación tan importante y tan valioso para nosotros, como podemos ayudar a nuestros clientes a maximizar su equity, su dinero, su flujo, ¿no? De cash. Entonces, esa es la presentación de hoy. Gracias, Windsor Title, por estar con nosotros. Y una compañía que la conozco hace más de 20 años. Así es. Hemos tenido una relación espectacular y con toda la confianza, pues aquí los dejo a ellos para que sé que todo lo que digan es fabuloso. Así que muchas gracias, el equipo de Windsor. Gracias a ti, Carmen, y te agradezco que nos hayas dado este tiempo para poder hacer esta presentación. Para los que no me conocen o que no conocen a Claudia, le voy a dar una muy breve presentación de quién soy yo. Mi nombre es George, a lo americano, Zamora con Z. Yo soy dueño con Claudia de Windsor Title, que se fundó en el año 1985 y seguimos aquí. A través de los años hemos hecho cierres con Colfax y con otras compañías que quizás estén presentes y estamos muy agradecidos que nos hayas dado la bienvenida para poder hacer esta presentación. Sí le quería decir que si tienen alguna pregunta directamente de mí o de Claudia, le dejé mi correo electrónico en el chat y el correo electrónico de Claudia en el chat, porque créanlo o no, yo no soy el único George Zamora. Y uno de los otros, George Zamora, es realtor, aunque nunca lo he conocido, pero yo sé que es realtor. De vez en cuando aparece en mi reporte de crédito o recibo correos electrónicos pensando que es él, pero bueno, por si acaso, el correo electrónico mío y el de Claudia están en el chat para que no se confundan con el otro George Zamora. Hoy estamos aquí, como ustedes saben, para hablar de los 1031 exchanges. Yo, como les dije, llevo, bueno, desde el año 1996 haciendo y examinando títulos, haciendo los commitments para los cierres, preparando para los cierres, etcétera, etcétera. Y me acuerdo, con todas mis fallas, hay una cosa que sí tengo muy clara, tengo una memoria muy, muy buena. Y me acuerdo hace muchos, muchos años que nos llegó un referido en un cierre para hacer un 1031 exchange y primera vez en la vida que había oído de eso. No sabía lo que era, pero casualmente la compañía que lo estaba haciendo era IPX 1031, Investment Property Exchange, que es la compañía que va a hacer la presentación con nosotros hoy. Por lo tanto, esto es ya hace más de 15 años, yo creo, así que como ven es una compañía que tiene buena experiencia y conocimiento en lo que es el 1031 Exchange. Esto se ha convertido en una cosa mucho más común hoy en día de lo que era antes.
De hecho, yo creo que en el FAR hay hasta una cláusula que habla de los 1031 exchanges para sus clientes. Yo siempre he querido saber cosas en cuanto al 1031 porque nosotros como compañía de título no nos empapamos tanto en todo lo que pasa detrás de la situación con el 1031, sino nosotros nos ocupamos más de incluir lo que es necesario en el settlement statement o el closing disclosure, lo que sea, hacer cualquier assignment que haya que hacer, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo eso hay un proceso que lo hace la compañía de 1031 Exchange. En este caso, tenemos aquí a IPX para que nos explique. Cosas así que yo me he preguntado es qué pasa, por ejemplo, cuando el precio de la propiedad que están vendiendo es más de lo que la propiedad que están quizás pensando en comprar, qué pasa con la diferencia, cuáles son los ahorros de impuestos que se pueden realizar haciendo un 1031 exchange, si hay que ver si la persona ya tiene que tener una propiedad en mente cuando vende su propiedad, la propiedad que va a comprar, y cosas así, pero son cosas que creo que Sanjita Banerjee, que tenemos aquí presente de IPX 1031 Exchange, pudiera aclarar. Y por lo tanto le cedo el piso a ella. De nuevo le dejo en el chat mi correo electrónico, tanto como el de clave. Y muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, George. Un millón de gracias, Carmen, Claudia. Es un honor poder estar con ustedes esta mañana. Esta ley lleva vigente por 100 años en Estados Unidos y empezó en los 1920, básicamente donde los dueños de finca, de bienes raíces, intercambiaban las escrituras uno con el otro, ¿verdad? Eso se llamaba un trueque. En inglés se le llama swap y básicamente lo hacían para corregir el territorio, ¿no? Si había una porción de terreno que una persona quería y la otra quería ceder, hacían lo que se llamaba un trueque. Hoy día la ley ha cambiado, es mucho más sofisticada, pero le permite a un dueño de propiedad de renta, no una casa primaria, que es lo que todos sabemos, ¿verdad? Donde uno vive y se considera homestead. Eso no aplica para el 1031. El 1031 aplica a propiedad de inversión. ¿Y qué sucede? La persona vende y compra en cierto tiempo dado y ¿qué logra? Logra diferir esos impuestos a un futuro. Como cuando uno ahorra un 401k, ¿verdad? Usted va difiriendo ese salario hasta un tiempo en el futuro, donde ahí entonces si saca el dinero tiene que pagar los impuestos. Bueno, igual con los bienes raíces. Uno vende, compra y vamos a ir a eso, ¿verdad? Las fechas límites son 180 días como máximo, días de calendario. Entonces la persona vende y compra. ¿Y dónde se puede vender y dónde se puede comprar? ¿Y qué se puede vender y qué se puede comprar? Es lo primero que la persona me pregunta, el inversionista. Bueno, usted puede vender cualquier tipo de bienes raíces. Puede ser un terreno, puede ser un edificio industrial, comercial, puede venderlo y comprarse una casa residencial, pero de nuevo, de renta, ¿verdad? Tiene que ser de renta. Uno no puede vivir esa casa una vez que la compra. ¿Por qué? Porque la ley exige, esto es como un negocio, ¿no? Que usted la utilice para efectos de negocio, de renta. Ahora, o sea, el servicio que nosotros ofrecemos es ¿por qué? ¿Por qué nos tienen que invitar a la fiesta, como yo digo, ¿verdad? El día del cierre, la ley federal, que es la 1031, que básicamente existe bajo el Código de Rentas Internas. Todos sabemos quién es el IRS. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una finca en Homestead, ¿verdad? Que se utilizó para negocio y la finca la estamos vendiendo en $1 millón, pero la base de contabilidad son $100,000 más o menos. O sea que la ganancia sobre esa finca son $900,000 y si la vendemos, ¿qué sucede? Si uno no hace nada, uno es inversionista y vende, a uno le toca pagar, ¿verdad? Vamos a ponernos en el lugar del inversionista, más o menos del 20 al 30% de impuestos. ¿A quién? Al IRS el año que viene. Entonces, en este caso, vamos a decir que el porcentaje es más o menos 20%. Serían $180,000 que hay que pagarle al gobierno.
Entonces, ¿qué dice el inversionista? El inversionista dice, nos llama y nos dice, yo voy a vender y voy a comprar y voy a tener un intercambio exitoso para, en vez de pagarle al gobierno federal, yo empuje esa cuenta hacia el frente y en un futuro, si vuelvo a vender esa otra propiedad nueva, entonces yo sé que tengo que pagar impuestos. Hay familias que hacen estos intercambios diarios, o sea, cada 3 años venden, compran, venden de nuevo, compran. ¿Por qué? Porque ellos quieren proteger el patrimonio de la familia. Cuando uno fallece en Estados Unidos y si trabaja muy bien con un abogado de herencias, ¿no? Que lo guíe, cuando uno fallece, vamos a decir que yo soy la dueña del terreno, mi hijo, mi hija hereda esa propiedad, no va a heredar la propiedad al valor, la base mía de contabilidad, la va a heredar a el valor del mercado. En inglés se llama el step up in basis. Entonces muchas familias entienden de esto y quieren ahorrarse esos impuestos, ¿verdad? Y cuando el hijo o la hija hereda, en vez de heredar una propiedad valorada en 100,000, va a heredar una propiedad valorada a nivel del mercado, que sería, en mi ejemplo, $1,000,000, y si quieren el día siguiente la venden y no tienen que pagar impuestos. O sea que es una herramienta que le permite a un inversionista planificar herencias, diversificar, consolidar o mudarse de mercado. Durante la pandemia, la demanda por este servicio aumentó. ¿Por qué? Porque el intermediario tiene que inyectarse en la transacción con la ayuda de George y su equipo para hacer que el documento, el paquete legal, ¿verdad? Donde el cliente firma con nosotros y dice al mundo entero, estoy haciendo un intercambio, el dinero fluye a el intermediario. Esta industria no está regulada por nadie. Todo el mundo se preocupa de quién es la compañía, quién es el intermediario, porque el intermediario tiene que asegurar de que el dinero va a quedar protegido, queda protegido con una fianza, en mi caso, de $100,000,000, una garantía de 50 millones de que el dinero va a quedar protegido. Y usualmente hoy en día la gente hasta está preocupada, ¿verdad, George? Hasta de los bancos. Entonces, usualmente usamos a alguien como Citibank y el interés, porque a veces la gente parquea $1,000,000 o $2,000,000 y me llama y me dice, Sanguita, ¿y quién va a recibir ese interés? El interés lo recibe tu cliente, ¿verdad? El inversionista en este caso. Ahora, les voy a explicar algo muy importante. Ya sabemos que lo que logra el inversionista es vender, comprar y ahorrarse los impuestos. Pero lo más importante es que tener éxito, ¿verdad? Rotundo. Entonces la gente vende. ¿Y cuántos días hay para que esto tenga éxito rotundo? 180 días de calendario. La gente me llama y me dice, ay, Sanguita, pero a mí me dan extensiones por mis impuestos, que si yo vendo ahora y después tengo que pagar el año que viene, voy a esperar hasta, como ejemplo, hasta agosto en vez de abril y qué sé yo. Bueno, en este caso no hay extensiones a menos que haya una notificación del gobierno federal diciendo que el área fue afectada, como un ejemplo, por un huracán, ¿verdad? Muy importante, porque la gente me dice, ay, pero ¿y por qué son 180 días? Porque la ley lo dicta. Y dentro de esos 180 días, aquí viene lo más importante. Desafortunadamente, el cliente cuando vende solamente tiene ¿cuántos días para escoger lo que va a comprar? Son 45. Y ahí es donde nosotros como intermediarios observamos quién va a tener éxito y quién no. Y les voy a explicar por qué. Porque a lo mejor es fácil vender, pero quizás se nos haga difícil, ¿verdad? Comprar por cualquier razón, la que sea. Y de nuevo, el IRS no te va a dar, no te va a perdonar la excusa que tengas. No, ellos lo que quieren ver son resultados para que los impuestos se difieran. Entonces, ¿qué sucede para el día 45? El intercambio abre. El cliente firma un acuerdo con el intermediario. Como un ejemplo, una compañía como la mía, ¿verdad? Si ustedes nos confían, y ahí entonces el dinero fluye, se le envía las cartas, las fechas límites al cliente, y para el día 45 a medianoche nos tienen que dar qué es lo que van a comprar. Ahora miren lo que pasa. El cliente me llama y me dice,
ay, Sanguita, pero yo voy a comprar en Tennessee, o voy a comprar en California, o voy a comprar en Nueva York, y yo quiero incluir en esa lista de propiedades escogidas todo lo que esté disponible. Bueno, ahí el IRS nos dice a todos, la ley, mira, no, solamente puedes escoger 3 propiedades de cualquier valor cada una. Fíjate, 3 nada más. ¿Y qué sucede? Tu cliente en un pedazo de papel o en un email nos escribe las 3 direcciones y nos las envía. Y entonces, ¿qué sucede después del día 45? Solamente tienen 135 días para comprar 1 o 2 o las 3. Ahora, si quieren escoger más de 3, lo pueden hacer. Pero ahí viene otra regla. Cuando sumas todas las propiedades, vamos a decir que queremos escoger 5, como un ejemplo. Las puedes escoger, pero el total de las 5, el valor de las posibles, no puede exceder 200% del monto. Si vendimos en $1,000,000, podemos escoger más de 3 si no exceden $2 millones en mi ejemplo. Ven lo complicado que se pone, ¿verdad? Las reglas. Y la tercera regla dice, si no te gustó la regla de las 3 propiedades o la de 200%, escoge todas las que quieras, pero las tienes que comprar todas porque es una excepción del 95%. Así se llama la regla. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuándo uno debe empezar a buscar una propiedad de reemplazo si sabes que vas a vender? ¿Cuándo? Carmen, ¿me puede contestar esa pregunta? Antes de vender. Exacto. Entonces, lo que les voy a explicar es, porque para nosotros el éxito de tu cliente es lo más importante. Lo primero que yo le pregunto al cliente es, ¿hay ganancia? ¿Usted tiene ganancia? O sea, no, me dicen, ay, Sanguita, no sé, yo compré esa propiedad hace 40 años, yo no sé ni cuánto valen los libros. Entonces, hay que averiguar, hay que llamar al contador, hay que, obviamente, George, el equipo de George también es muy importante porque hay que avisarle a la gente de cierre que se va a hacer esto, ¿verdad? Y el día antes del cierre hay que tener todo listo. Si tu cliente cierra y no llama al intermediario y el intermediario no está en su sitio correcto, que es el día antes, el cliente pierde la oportunidad. Y mira lo que pasa. El cliente vende, compra, nos llaman un año más tarde y nos dicen, ay, yo quería hacer un intercambio. Bueno, desafortunadamente no podemos ayudarlo porque no nos envolvió en el proceso, ¿verdad? A nuestra compañía o cualquier otro intermediario que ellos escojan. Ahora, fíjense, lo de escoger la propiedad. Mire, les quiero dar un ejemplo muy importante. Hay mucha gente que vende y el día 45 nos manda las 3 propiedades. Les voy a dar a entender un ejemplo bien feo, ¿verdad? La persona escogió 3 propiedades que no estaban completadas por el desarrollador. Entonces, para el día 180 fueron a cerrar y el builder les dijo, básicamente, no podemos cerrar por X o Y. Y ahí de nuevo el intercambio puede fallar. Entonces, usualmente el cliente brillante vende la mañana y compra por la tarde, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque así tiene la ventaja de haber terminado con el proceso. O hay otro cliente que puede vender el día 0 un lunes y compra en 5 días la nueva. Ahora, para comprar la nueva, lo que hacen es lo siguiente. Con la ayuda del equipo de George y Windsor Title, obtienen un estudio preliminar de la propiedad que van a comprar para, ¿verdad? Precaver, para tener una idea de que si va a haber problema de título de algún tipo, también le ponen un depósito a la propiedad. O sea, se aseguran para tener, ¿verdad? Un éxito rotundo de que puedan cerrar. En la vida todo es un riesgo, ¿no? Entonces, usualmente, compañías como la mía cobramos por el servicio. Siempre me pueden contactar después de esta clase a través de George. Yo le voy a enviar a Claudia la información en inglés y en español y le damos una cotización de cuánto vale, ¿verdad? Hacer el intercambio. Pero la figura es bastante baja en comparación usualmente a otros, ¿verdad? Honorarios que se cobran durante un cierre. Ahora, lo importante de entender de esto es, como dicen, ¿verdad? El dicho, en guerra avisada no muere soldado.
Entonces, importante tener el plan, porque yo siempre empiezo y le pregunto al cliente, yo sé que usted va a vender, yo sé que usted quiere ahorrarse el dinero, que usted quiere tener más dinero para comprarse la nueva, que usted quiere aumentar el flujo de ¿qué? De la renta, porque eso es, la gente quiere vender y comprar para tener, ¿verdad? Una renta más alta o cambiarse de geografía. Pero lo más importante de nuevo es qué es lo que vas a comprar y cuándo, ¿no? Muy, muy importante. Ahora, lo otro que les voy a explicar, hoy día el intercambio demorado, eso, o sea, el simultáneo, donde la gente es brillante y dicen, yo vendo hoy en la mañana y compro por la tarde y se acabó. Pero hay el demorado, ese es donde tienes 180 días para concluir y tener éxito con el intercambio. Hay otro intercambio que es muy importante en la Florida hoy día y es el invertido, el al revés. Entonces, en ese caso, y les voy a dar una idea general, siempre me pueden llamar, ¿verdad? Y contactarnos, pero ¿qué sucede? El cliente se antoja, es la palabra que yo uso, de comprar primero y vender después. ¿Por qué? Porque tienen el dinero. Una señora de Nueva Jersey que vino aquí a la Florida, a Los Cayos, y quería comprarse algo de $1 millón. Entonces, ella ya tenía su dinerito extra, ¿verdad? No contaba con el dinero de la venta. ¿Qué hizo? Nos llamó, compró la propiedad, la parqueó con mi compañía. Y la palabra parquear es legalmente, nosotros tenemos que crear una entidad nueva. El cliente obviamente va a colectar las rentas, es la propiedad del cliente para efectos del 1031. Pero ¿qué pasa? La propiedad la parqueó y entonces el gobierno te da ¿cuántos días para vender lo que vas a vender? 180 días, ¿ok? Muy importante que entiendan que ese intercambio es muy popular ahora. Se usa mucho porque la gente me dice, ay, yo no voy a tomar riesgo porque yo tengo tremenda ganancia de 500,000 o 1 millón. Entonces yo quiero comprar primero porque tengo el dinero y vender después, ¿no? Muy, muy importante. El otro intercambio que se da mucho hoy día también es el intercambio de construcción. Bueno, a veces la gente me dice, yo estoy vendiendo 1 millón, Sanguita, pero me voy a comprar algo de 500,000 y quiero hacerle mejorías. Las mejorías no son bienes raíces. Y les voy a explicar un poquito sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? El cliente compra la propiedad, la parquea con nuestra compañía, el intermediario, y va utilizando ese dinero para hacer las mejorías y al final de los 180 días se le devuelve la propiedad con las mejorías para que le cuente para el intercambio. Ahora, Georgie hizo una pregunta muy importante. ¿En cuánto vendemos y en cuánto compramos? La ley general dice que si uno vende en X dólares, ¿verdad? Vamos a decir que son 1 millón, vamos a deducirle los 50,000, vamos a decir que neto es una transacción al efectivo, ¿verdad? Recibimos 950,000. Si tu cliente no quiere pagar un solo centavo cuando vaya a comprar, ¿cuánto tiene que comprar? Tiene que comprar por $9.50 o más. En inglés le decimos greater or equal in value, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En mi ejemplo, si tu cliente me llama y me dice, Sanguita, yo quiero solamente comprar por, tú sabes, 850 y me quiero quedar con 100. Entonces, vamos a la oficina de George y Claudia, ¿verdad? Cerramos el negocio y ¿qué sucede? Tu cliente exige que de esos 950 se le haga un cheque de 100,000. ¿Se puede? Sí, se puede. Eso se llama un intercambio parcial, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esos $100,000? El cliente tiene que pagar sobre esa cantidad, sobre los $100,000. ¿Me siguen? Entonces, nosotros en inglés eso le llamamos bota. Pero ¿de quién es esa decisión de hacer el intercambio? No es mi decisión, no es la decisión de Georgie y Claudia, ni la decisión de Carmen. Es la decisión de tu cliente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un cliente que es internacional, ¿verdad? Pero ya el cliente ha establecido una entidad americana, no hay ningún problema, se puede hacer el intercambio. Si el intercambio tiene que ver con un cliente que sea internacional, que lo tenga bajo su nombre y se considere extranjero, la ley cambia porque el FIRPTA va a aplicar, el 15% a lo mejor se va a la IRS, pero tu cliente si tiene dinero extra, lo puede inyectar en el intercambio y el año siguiente el contador hace, envía la información necesaria
para que tu cliente tenga el reembolso. Muy, muy importante que todo esto se analice con mucho cuidado antes de la venta. Entonces, yo he tenido situaciones de personas que han vendido propiedad comercial, ¿verdad? Y ahí se pone un poco más complicado, porque si estamos hablando de propiedades comerciales, es un poco más, ¿verdad? Difícil encontrar algo que ellos quieran. Entonces ahí me dicen, Sanguita, solamente tengo 45 días, quiero empezar el proceso a buscar antes de la venta. O sea que hay gente que se tarda en hacer esta decisión, pero lo más importante que quiero explicarles también, en la Florida, la mayoría de las propiedades de inversión, ¿quiénes son dueños de esas propiedades? Son familias, ¿no? En general. Así hay inversionistas a nivel de corporación que hacen esto diario, pero también tenemos que ver aquí que hay muchas casas de ¿qué? De vacaciones, ¿verdad? Casas de segundas casas. ¿Qué sucede en ese caso? Muy importante. Hay una ley especial dentro del 1031 que dice lo siguiente. Vamos a decir que George tiene una casa en la área de Ray Beach, es una casa secundaria. Él me llama y me dice, Sanguita, esa casa yo la utilizo de vacaciones nada más para mí y para mi familia. Y quiero venderla y hacer un 1031. Y los últimos 2 años yo solamente la utilicé de vacaciones para mí y para mi familia. En ese caso, el 1031 no aplica. ¿Por qué? Porque él me está explicando que la usó para uso personal. Ahora, si me llama con 2 años de anticipación, yo le digo a George, George, usted sabe de esta ley especial que dice que si usted renta esa propiedad de vacaciones por 14 días nada más y la utiliza por 14 días en esos 2 años cada año o el 10% del tiempo que la rentó. Ejemplo, año 1, George la utilizó por 14 días y me la rentó a mí por 14 días. El año 2, él la utilizó por el 20 días y me la rentó a mí por 200 días. En ese caso, como él tiene la historia de que hubo actividad de renta, podemos hacer el 1031. Y muchas personas ni tienen la menor idea de que esto existe. Entonces, yo le voy a enviar a Claudia y a George esta información, ¿verdad? El folleto en inglés y en español, pero también sobre las casas de vacaciones y las segundas casas, porque así tu cliente puede planear con anticipación, ¿verdad? Antes de hacer el intercambio. Las reglas son muy específicas. Si se siguen al pie de la letra, tu cliente no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque le va a entregar esa información al contador y el contador el año siguiente llena la forma 8824 y tu cliente va a poder diferir los impuestos. Ahora, yo sé que les he dado mucha información en poco tiempo. Yo quisiera saber si hay algunas preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Yo tuve una vez un caso de un extranjero que tenía una propiedad de inversión acá y la quería vender para comprar otra y quería hacer un 1031, pero existía la retención del FIRPA también. Entonces, él se complicó mucho y prefirió no hacerlo. ¿Cómo se manejan los extranjeros? Sí, George, ahí le voy a pedir un poquito de ayuda a George. Usualmente, si el FIRPTA aplica, ¿verdad, George? ¿Cuántos días tenemos para enviárselo al IRS aproximadamente? Perdone, George, no tenemos el audio, perdone. Disculpa, se me olvidó quitar el mute. No, nosotros sujetamos, o sea, en el momento del cierre, si es un extranjero, 15% del sales price. Si la persona tiene un contador, que lo debía tener, nosotros aguantamos ese dinero, pero mandamos el mismo día del cierre un paquete al IRS con la información que ha preparado el contador. Para serte sincero, depende de a manos de quién le cae eso en el IRS. Nosotros hemos tenido casos donde hemos aguantado dinero 2 meses y ¡pum! Llega una carta del IRS, puedes devolverle 50,000 pesos al vendedor y 50,000 pesos al IRS. Perfecto.
hay casos que llevan 3 años y no sabemos nada del IRS. Entonces, no te puedo dar una respuesta así muy exacta porque depende mucho del IRS, pero normalmente no es un proceso que demora más de 3 o 4 meses. Sí, entonces, George, yo quiero explicarle algo. Si nosotros tenemos 180 días, ¿verdad? Para vender y comprar, lo que sucede es que si ese dinero no se puede utilizar para la compra, Carmen, el cliente saca de su bolsillo, ¿verdad? Para completar ese 15% y el año siguiente le hacen la devolución. ¿Está claro? Sí, creo que eso sería lo más factible. Lo En más vez de prudente, esperar, ¿verdad, George? Sí, correcto. en vez de depender del IRS, que puede ser, como tú dices, 2 meses, puede ser un año. Entonces, pero sí se puede hacer 1031, especialmente Sí, cuando cómo tienes no. una ganancia importante, o sea. Sí, Carmen, y usualmente con la ayuda de George y su equipo y de Claudia, nosotros tenemos, mira lo que le pedimos al cliente, le vamos a pedir el número de contribuyente, el ITIN, a veces los clientes son brillantes, ¿verdad? Con la ayuda del contador establecen la corporación desde un principio, uno va al aeropuerto, recoge a la persona, muestra las casas, compra la propiedad, pero también llaman al contador y el contador les dice, bueno, si aquí a 3 años usted va a vender y quiere acogerse del 1031, vamos a abrir una compañía, una LLC de 2 miembros americana para que en un futuro usted tenga, ¿verdad? Que el beneficio, ¿no? De hacer el 1031. Pero si eres extranjero, cambia un poquito la cosa, ¿no? O sea, muy importante tener todo eso claro con anticipación. De nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? El plan de crecimiento para aumentar el portafolio de la persona. Yo tengo clientes de Alemania, de Canadá, de Argentina, de Colombia y todo el mundo usualmente que está serio sobre este asunto de, ¿verdad?, aumentar el patrimonio, establecen la entidad americana en el momento en que compran la propiedad, pero no es para todo el mundo. Entonces siempre la gente me pregunta, Sanguita, pero si yo no tengo el número de contribuyente, ¿qué hago? Yo como servicio no puedo tomar el caso. O sea, le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que establecer una cuenta bancaria para ese dinero y si hay que devolvérselo al cliente, tenemos que tener, ¿verdad? Esa constancia de que es una persona jurídica extranjera o de aquí local para poder hacer negocio con la persona, con el cliente. O sea, muy, muy importante. Y de nuevo, viene a, como decimos en inglés, do your homework, ¿no? Hacer la tarea con anticipación para tener éxito rotundo. Y esto no es para todo el mundo, Carmen, porque hay clientes que me dicen, Sanguita, yo no tengo, si ese 15% se va al IRS, ¿verdad? Yo no tengo el flujo extra para inyectarle a la nueva, ¿no? Para comprar la nueva. Entonces, ahí hay que decidir todo eso, los números, con anticipación. Espero que esto te aclare, Carmen, ¿verdad? El tema. Y como dijo George, yo he visto muchos casos donde el IRS ha tardado mucho tiempo, más de los 180 días, y ahí es donde entra, como decimos nosotros, el challenge, ¿no? La situación. Sí, yo tengo otra pregunta. Si un cliente vende una propiedad y tiene un capital gain de $1 millón, por poner, pues obligatoriamente tiene que comprar una propiedad que valga $1 millón o más, ¿correcto? Mira, si no quiere pagar nada de impuestos, Carmen, si no quiere pagar nada de impuestos, tiene que comprarse algo de igual o mayor valor. Si se compra algo de menos valor, vamos a decirle, se queda con 100,000, lo puede hacer, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque si le sacas mucho dinero al intercambio y es igual a la ganancia, no es negocio. ¿Me sigues? Entonces, Sí, todo pero depende de la ganancia. si, por ejemplo, no quiere comprar otra propiedad de $1 millón, porque su capital gain, su exchange es de $1 millón, Entiendo. y pudiera comprar 2 o 3 que equivalgan ese $1 millón. Por ejemplo, en Exacto. familias, yo he visto que tiene el señor una propiedad con un exchange de $1 millón y compra 3 apartamentos de inversión para sus hijos y cada uno lo puede poner para uno de sus hijos. Exacto. Sí se Pero puede. todo depende de lo que quieran hacer. O sea, tú Okay. sabes, tú puedes comprar varias, puedes comprar, el número no tiene límite. Ahora les quiero explicar algo. Esta ley que lleva vigente por 100 años, ahora mismo
no importa que sea la ganancia, puede ser de 1 millón o de 100 millones, tú puedes diferirlo, ¿verdad? Si compras igual o mayor valor. Pero hoy día el Congreso americano ha habido, dependiendo, no importa el partido político por quien uno vote, eso no tiene nada que ver con esto, pero básicamente ha habido un movimiento donde el Congreso quiere que solamente la ganancia hasta $500,000 sea diferida, ¿no? O sea, pero todo el mundo en este negocio de bienes raíces entiende algo, que si tu cliente sabe que va a tener tremendo golpe impositivo cuando venda, ¿verdad? No va a querer vender. Entonces, mucha gente cabildea, va a Washington, D.C. y ahí estamos todos los realtors, estamos las compañías de título, estamos las compañías de intermediarios, cabildeando para que esta ley se mantenga intacta para ayudar al dueño de negocio, ¿no? A progresar. Sí. Hay otra cosa. Si yo hago un exchange, ¿verdad? Compro una propiedad, un apartamento en Miami Beach para alquilarlo, por darte un ejemplo, y después del año o los 2 años decido ocuparlo y convertirlo en mi residencia primaria o no sé, o vivirlo, o tal vez o second home, ¿eso se puede? Sí, mira, te voy a explicar. La ley 121, no la 1031, es la que aplica a las casas de uno, ¿verdad? La homestead, donde tú te ahorras hasta 250,000 en ganancia si eres soltera o hasta 500,000 si eres casada, ¿verdad? Esa es la ley 121. Ahora, ¿qué sucede? Hay personas que venden y compran y al final de la jornada se compran esa propiedad de su sueño, ¿verdad? La rentan por 2 años, porque es lo que la ley del 1031 exige. ¿Y qué hacen? Al final de los 2 años cambian el uso de la propiedad. ¿Se puede? Sí, como no. ¿A quién hay que avisarle? Al contador. Y se quedan en esa casa y básicamente esperan otros 5 años, ¿verdad? Y pueden tomar ventaja de nuevo de la ley 121. Muy importante que hablen con el contador antes de hacer esa movida, porque la ley puede cambiar, ¿no? De aquí a 5 años. Y de puede aquí a 2 ser años. que se la des a un hijo, por ejemplo. Ya de repente no para ti, sino a un hijo, y lo convierta a su hijo en su main residence. Mira, lo importante que quiero que tengas en cuenta, Carmen, que el intercambio fluye a la persona, al vendedor. Si eres tú tienes que vender y comprar y vender y comprar. Si tú se la cedes a tu hijo y está viva y él está vivo, entonces él va a heredar todos los impuestos, ¿no? Que has diferido. Pero si falleces, ahí es donde entra lo que le llamamos el step up in basis, ¿no? Que el hijo o la hija hereda a nivel de mercado. Pero eso de nuevo hay que tener mucho cuidado porque hay gente que me dice, yo tengo una duda porque sí, si tú dígame. compras bajo una corporación, que es lo Sí. normal para un 1031, y después lo Sí. quieres convertir en una residencia primaria, tienes que cambiarlo a nombre personal, ¿correcto? Exacto. Y ahí puede haber un efecto de impuestos porque tú creaste esa corporación que es independiente a la persona y ese es el número que el IRS va siguiendo para cuestión del diferimiento de impuestos. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque la misma entidad que vende tiene que ser la que compre. Si cambias algo, te pueden resurgir los impuestos. Aún Muy si eres importante. el único member, si eres el único manager, aún así. George, en ese caso hay una excepción. Mira, vamos a decir que es Carmen, ¿verdad? Carmen puede comprar la nueva bajo una LLC de un solo miembro si esa LLC es ignorada para efectos de impuestos. Es una excepción muy, muy específica. Pero hay LLCs que son de 2 personas. En ese caso es una sociedad, claro, ¿verdad? Ahí no se puede cambiar nada. Pero hay personas que no quieren la responsabilidad jurídica. Todo esto se complica, ¿verdad? Entonces hay que ver bien quién es el contribuyente, porque el IRS va a mantener ¿qué? Un control sobre eso, ¿no? ¿Quién es la que vendió y quién es la que compró? Entonces vamos a decir que Carmen compra bajo ABC Corp o LLC o lo que sea, LLC. Sí. Y ella es la única miembro del LLC, la única dueña del LLC. Ella luego puede ceder esa propiedad
a ella misma sin efectos de impuestos. Sí, porque lo que pasa, George, es que el contador lo que pasa es que dice, bueno, Carmen vendió y Carmen compró bajo la LLC, que en realidad para efectos de impuestos es Carmen. Pero eso se llama disregarded, ignorada para efectos de impuestos. Eso es una excepción bien específica. Muy importante que lo sepas, ¿no? Ya. Sanguita, tengo una pregunta para ti que apareció en el chat. Y la persona pregunta si el heredero de una propiedad al venderlo en un 1031 exchange tuviera que pagar impuestos. Depende, George, porque les voy a dar un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Vamos a decir que yo soy dueña de una propiedad, ¿verdad? De renta, bajo mi nombre personal. Yo fallezco, mi hijo hereda. Si mi hijo hereda, va a heredar ¿en cuánto? La base de contabilidad, al valor de mercado, ¿verdad? No va a ser mi base, sino va a ser la base nueva. Y eso, perdón, mucha gente no lo entiende. Es el valor de la propiedad a nivel de mercado, que sería, vamos a decir, $1.000.000. Para los efectos de la base, lo que dice es el avalúo de la propiedad, o sea, lo que el market la evaluación value. A la hora de la muerte, exacto. Ya, entiendo, ok. Entonces, en ese caso, si mi hijo vende la propiedad al día siguiente, $1.000.000, ¿cuánto es la ganancia? No, si lo heredó por Cero, porque claro. heredó en 1.000.000 y vendió en 1.000.000 y la herencia es cero. La ganancia es cero, pero si heredó en 1.000.000 y vendió en 1.2, ¿cuánto es la nueva ganancia? 200. Exacto. Entonces tuviera que pagar impuestos sobre esos 200 porque lo va a recibir en mano. Correcto. Y el otro 1.000.000 puede ir en el exchange. Sí. Ya, ok. Pero esto de la planeación de herencias, a veces no, Carmen, mira lo que pasa. Y George, si la gente compra bajo una corporación, la corporación no fallece, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, hay que seguir con esa corporación andando. ¿Me siguen? O sea, no puedes ceder en un quick claim deed. Por eso la gente me llama y me dice, ay, Sanguita, yo voy a cambiar esto 1 minuto antes del cierre. No, no se puede. No se puede. Porque hay que tener una historia de cómo fue cómo se trató la propiedad por el último año y un día o 2 años. Ok. Y Sanguita, no hay ningún problema, digamos, vendiendo una propiedad en la Florida y comprando una en Maine, por decirlo. Para nada. Puede ser en cualquier lugar de los Estados Unidos. Exacto, incluyendo, George, las Islas Vírgenes Americanas. Puerto Rico. Puerto Rico no. Northern Mariana y Guam. Desafortunadamente, Puerto Rico, para efectos del 1031, no está incluido. ¿Y DC? Sí, cómo no. Solo Puerto Rico está excluido. Exacto, pero en otra ley, que es la ley de las zonas de oportunidad, la isla entera es considerada una zona de oportunidad, que es otra ley de diferimiento, que es la 1400Z, que es nueva, una ley nueva. Ok. Déjame hacerte una pregunta. No se te oye, George. Realtors. Y son muchas veces son el primer contacto con el cliente que va a vender la propiedad. ¿Qué sugerencia tuvieras tú para el realtor cuando se reúne con esa persona que dice, ay, quiero vender mi propiedad y quiero hacer, he oído de algo que se llama el 1031 exchange, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe reunir ese realtor para tener en mano, para estar listo para entonces hablar con ustedes? ¿Cómo no? Usualmente yo tengo este folleto que se los voy a dar a usted y a Claudia, que explica esto en inglés y en español, pero lo importante es que el cliente haga su tarea, averigüe cuánto es la ganancia, y lo segundo que es muy importante es qué es lo que va a comprar y para efectos de cuál es el plan, ¿no? Si vas a vender, ¿qué es lo que vas a comprar? Porque hay gente que dice, yo voy a vender y se acabó. Voy a mudar a Costa Rica, voy a pagar mis impuestos y se acabó. Lo importante es educar al cliente y ver si le conviene, ¿verdad? Basado en el plan. Entonces, George, usted mencionó algo muy importante, el contrato as is de la Florida, la sección es la N de noviembre. Ya en ese contrato habla del 1031, que para efectos de ese contrato, el vendedor y el comprador van a cooperar. Entonces, ¿a quién hay que tener en línea? Al cliente,
el realtor con el plan de compra, al contador que confirme, ¿verdad?, que vale la pena, y obviamente a la compañía de cierre con anticipación. Son 4 puntos muy importantes porque el realtor es un centro de influencia. Entonces, lo otro importante que yo veo a veces, que la gente le da miedo a hacer preguntas. Dicen, bueno, yo no voy a hablar del 1031 porque me va a complicar el negocio. Pero ¿qué sucede? Si tu cliente vende y es una propiedad de inversión y se entera un año más tarde de que pudo haber hecho eso y nadie me explicó que esto existía, entonces hay que darle por lo menos una idea general, ¿no? De que si usted vende y compra, puedes ahorrarte los impuestos y diferirlos, ¿no? Y ahí decide tu cliente, aunque sea un segundo antes del cierre, no hay problema. Se educa al cliente rápidamente el día del cierre. Ok. Ok. Y el realtor se considera lo que nosotros decimos un centro de influencia, porque a ustedes le toca la parte más difícil, ¿verdad? Hablar con el cliente, ayudar con la venta de la propiedad. A veces llenan el contrato y después vamos a la oficina de George y nos enteramos de que, ay, no es Juan González, es Juan y María González, o es Juan González Corporation, o es el Juan González LLC, ¿verdad? Muy importante tener eso bien clarito, transparente antes del cierre. Ay, nos enteramos de que no tiene ITIN number. ¿Qué hacemos? Tú sabes, todo eso son preguntas que hay que hacer para ver si esto conviene o no conviene. Porque miren, yo les voy a ser bien sincera. Hay clientes que me llaman y yo les explico esto en más o menos 1 hora, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y me dicen, Sanguita, fantástica la información, pero para esta propiedad yo sé que yo no voy a encontrar algo en ese valor donde yo quiero comprar, así que no lo voy a hacer. O venden la propiedad y me dicen, no, yo no voy a hacer nada, me retiro. O no, yo voy a vender aquí en Miami y me voy a comprar en Carolina del Norte o en Tennessee, como un ejemplo, ¿verdad? Pero fíjate, si el cliente sabe que va a tener el golpe y tú le explicas que puede hacer el trueque, como le digo yo en español, ¿no? El trueque de vender y comprar y acogerse de esta ley, a lo mejor decide en vender, ¿sí o no? Porque a nadie le gusta esa gran cuenta del IRS. Lo que yo he visto mucho es que el cliente no llama al contador. Son alérgicos a esa llamada. ¿Y por qué hay que llamar al contador? Porque ahí tú sabes los números, ¿no? Donde Claro. estamos posicionados. Porque miren, hay gente que durante COVID, y esto, miren, la demanda sobre este servicio subió increíblemente. Hubo gente que compró con la ayuda del realtor sin ver la propiedad. Yo tenía clientes en España, en Alemania, en Canadá. Me decían, yo voy a vender, mi realtor me va a ayudar a buscar, voy a comprar. Todos nuestros documentos son por DocuSign, que es bastante amigable, o por email. George, ¿verdad? Usted me imagino que Sí, tuvo muchos sí. cierres por Ron, ¿no? Entonces Cantidad. ahí, exacto, entonces todo depende, esto hay que verlo como un negocio, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer el cliente? ¿Seguir creciendo el patrimonio o pagar los impuestos o cambiar de área, la razón que sea? Entonces sí, es importante que todo el mundo esté bien empapado de todo para, o sea, para llegar a una solución que sea el beneficio de todos. Exacto, y lo más importante, el poder de esto, Georgie, yo no sé si usted y Claudia están de acuerdo conmigo, es de que la decisión de hacer esto, de que nos inviten a la fiesta del 1031 es ¿de quién? Del cliente, ¿verdad? ¿Sí Claro, o no? Entonces al claro, cliente que me dice, ay, yo tuve pérdidas de acciones, yo tenía acciones por 30 años, las vendí, tengo tremenda pérdida, Sanguita. Este año no me conviene hacer el 1031 porque la ganancia, yo tengo una ganancia grande, pero también tengo una pérdida grande. Entonces nosotros no, ¿verdad? Podemos hacerle esas preguntas porque yo soy abogada, ¿verdad? De la compañía, soy empleada, pero yo estoy prohibida a dar consejo legal o, ¿verdad? De impuestos. Entonces mira lo que sucede. Tengo que dejarme llevar por lo que el cliente me está explicando, ¿verdad? Muy importante también, porque nosotros no somos contadores del cliente, ni tampoco somos agentes de cierre y tenemos que tener ese respeto de confidencialidad con el cliente para ver si esto le conviene o no. Claro, pero a mí me parece y que
para empezar la transacción, a no ser que tengas un cliente con mucho conocimiento del proceso, el realtor es la persona que de verdad puede ser la que le informa al cliente de lo que puede hacer, y es el punto más importante de todo, de decirle, mire, a lo mejor quieres hacer un 1031 exchange, porque es la primera persona normalmente que contacta al vendedor. Exacto, 100%. Y yo le voy a dar otro ejemplo. En California, los realtors, todos saben que a nivel estatal, ellos tienen un porcentaje de 13.3. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay que pagar más o menos el 20%? En California, el colmo, ¿verdad? Ellos tienen que, si usted vende en California, tiene que pagar adicionales 13.3%. En la Florida es 0. Entonces hay un chiste que dice, allá en California, la gente le pregunta al cliente, do you want a 1031 or not? ¿Verdad? Como cuando uno va por McDonald's y pide las papitas fritas, would you like some fries or not? ¿Por qué? Porque los impuestos son tan enormes, ¿no? 13.3%. Y en la Florida ahora, lo que nosotros hemos tenido es tremendas ganancias, ¿verdad? Entonces ahora a todo el mundo le gusta preguntar, ¿es una propiedad de inversión? ¿Usted quiere hacer un 1031? ¿Sí o no? ¿Verdad? Muy importante. De que, como usted dice, George, que el realtor, que es muy importante, es un centro de influencia, explique a ver si le conviene o no al cliente. Así es, por eso hacemos estos seminarios, porque es que nosotros los realtors tenemos que estar bien preparados y bien educados para poder ayudar a nuestros clientes a sacar mayor provecho en su transacción inmobiliaria, sea la que sea y en todos los aspectos. 1031 es una de ellas, pero también hay infinidad de opciones, ¿no? Así que también me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de documentación que podamos compartir con los realtors para que ellos puedan leer. Es interesante porque como lo estás diciendo, entre más preparados estemos, pues mucho mejor, ¿no? Y si tienen algún tipo de cursos o algo que puedan hacer referencia, métanse a oír este podcast o esto. Cualquier cosa se lo agradecemos mucho, porque sí, nosotros los miembros de The Club estamos todo el tiempo pendientes de cómo educarnos para poder crear una industria más sana, más inteligente y de unos niveles muy altos. Lo que hemos visto en el sur de la Florida, que los realtors no están lo suficientemente educados, son bastante irresponsables, más bien, cuando manejan transacciones, no explicándole a un extranjero que va a ser sometido a un FIRPA, o dejándoles de ofrecer una oportunidad a un 1031 donde pueden evitar prorratear un pago de unos impuestos que puede hacer crecer su patrimonio. Entonces, eso ha sido nuestro gol aquí como miembros del club, tratar de entrenarnos y saber un poco. Así que cualquier información que nos puedas compartir, nosotros felices y agradecidas, y cualquier otro día que quieras darnos otra charla de un tema, cualquiera de ustedes tres, nosotros estamos constantemente buscando esto, ¿ok? Así que muy Déjame, agradecido. antes de cerrar, que hay una pregunta más en el chat y no quería dejar que se pasara. Alguien preguntó, Sanguita, ¿qué pasa si llegamos al día 100? Y yo creo que quizás tocamos ese tema, pero si has llegado al día 180 y por X, Y razón no puedes cerrar y cierras el día 190. Sí, ahí falló el intercambio. Básicamente tienes que pagar los impuestos, el intermediario te devuelve el dinero para el día 181, compras lo que quieras, pero al año siguiente tienes que pagar los impuestos. Y Ahora, la única excepción que hubo fue con el huracán Ian y Nicole, que le dieron 120 días adicionales. Ok, es un force majeure más o menos. O sea, sí, hay que cerrar para el día 180. A menos que haya un force majeure. Exacto, George. Y eso usualmente lo emite el gobierno federal. Entonces también, George y Claudia, si ustedes quieren, nosotros ofrecemos una clase por Zoom de 2 horas de crédito para realtors en la Florida. Si ustedes quieren ofrecerle eso a este grupo, son 2 horas de crédito para los realtors, ¿no? En inglés y en español. Y ahí sí vamos en detalle de cada punto, si quieren, ¿no? En un futuro.
Absolutamente. Si nos manda las informaciones a nosotros y a Carmen, nosotros se los o a mí, a Claudia. O a mí, correcto, sí, sería perfecto. Y así se lo hacemos llegar a Carmen para que los reparta. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Realmente Hola, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo están? La pregunta es que si antes de que el cliente, pues obviamente empiece su proceso, ¿se le puede hacer la evaluación y la consulta y presentarle todos los números? ¿Hay algún costo para que ustedes hagan esta evaluación? Sí, nosotros como intermediarios somos un servicio, ¿no? De intercambio. Entonces, todas las consultas son de gratis. Ahora, los números usualmente, eso lo tiene que hacer el contador del cliente, ¿verdad? Ver la situación, a ver si hay ganancia o no hay ganancia. Pero en cuanto a la consulta, la mecánica, la estrategia, el proceso, si le conviene o no le conviene, yo con gusto. Yo soy la única persona bilingüe en mi oficina, pero tengo ocho compañeros de trabajo en San Agustín, Florida. Mi oficina la corre una abogada, se llama Claudia, así que a sus órdenes para lo que sea. Yo puse el número de Sanguita en el chat para lo que lo tuvieran, y solo para clarificar, de nuevo, ustedes trabajan todos los Estados Unidos, ¿correcto? Correcto. Y entonces también hacemos los intercambios donde la gente quiere comprar primero, vender después los invertidos, los intercambios de, ¿verdad? De mejoras, donde compran, quieren hacer las mejorías para usar todo el dinero del intercambio. O sea, es una compañía que se considera, a mí no me gusta decir la más grande, pero somos los más ocupados en todo Estados Unidos. Para darle una idea, podemos hacer de 26,000 a 50,000 intercambios anualmente a nivel nacional. Y fuimos nombrados una de las mejores compañías en este campo el año pasado por varias compañías como Investopedia, ¿no? Así que tengo que darle el crédito a la corporación, George. Muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Yo creo que no hay ninguna otra preguntita por ahí que yo sepa. Hable ahora o calle para siempre. Nada, pues nosotros muy agradecidos con Sanguita, Claudia y George. De verdad, encantados con esta presentación, excelente, muy informativa. Sé que el tema es bien extenso y ahorita se dio pues un abreboca. Yo creo que pudiéramos pasar horas hablando de esto, pero bueno, es la idea, ¿no? Que no cada uno de nosotros tome la iniciativa de aprender más, y nos encantaría enterarnos de esos cursos o que nos mandes información, porque sí, la idea de nosotros es educarnos de todo lo que más podamos en todas las áreas, en especial 1031, que es tan importante, sobre todo para las propiedades comerciales, que se ven muchísimo. Todos los que estamos en comercial, creo que deberíamos de dominar este tema. Gracias, entonces, y bueno, nosotros a la orden, los del club, cualquier cosa de real estate también, por parte de nosotros, cuenten, y esperamos seguirnos viendo. Muy bien, muchas gracias por toda la oportunidad, y espero que todo sea perfecto para el club, que sigan aumentando su negocio y lleguen a un nivel magnífico. Sanguita, muy muchas positivo, gracias. muy positivo. Y Sanguita, millones de gracias por tu tiempo, muy agradecido. Y muchas gracias a todos por haber atendido hoy. Cualquier cosa que necesiten, ya el señor Zamora había puesto el correo electrónico mío o el de él. Se pueden comunicar conmigo y yo con mucho gusto les paso la información que necesiten. Gracias a todos. Y bueno, esta queda grabado en las redes de The Club, queda grabado en el YouTube de Colfax, también en el YouTube de The Club, así que esto es algo que se va multiplicando porque no todo el mundo puede verlo en el momento, ¿no? Entonces, para Sí, que sepan... Carmen, yo le puedo rogar un favorcito. Usualmente no nos permiten emitir la información a través de YouTube. Sí puedo utilizar el folleto porque la ley cambia. Entonces mi compañía siempre me pide
se lo ruego, mil disculpas de que no lo publiquen, ¿no? El seminario en esta ocasión, perdone, sí lo pueden utilizar internamente sin ningún problema, pero como la ley siempre cambia, tenemos miedo de que la información sea recibida en un momento donde ya esté expirada, ¿no? Así que si no le molesta, nos dices, no sí, muchas gracias y perdone. Pero yo doy la clase de 2 horas, está aprobada por el estado de la Florida y siempre tengo, ¿verdad, George, que actualizar mi Claudia con las leyes y los cambios nuevos. Así que Correcto. en este caso la pueden utilizar la grabación internamente, pero por favor no la incluyan en YouTube o a través de social media. Perdone, se lo pido de corazón, ¿no? Gracias, no sabíamos, muy bien, sí. Perfecto. Solo lo pasaremos entonces entre los miembros del club, que somos más de 550 a la fecha, entonces ellos van a recibir la grabación individualmente y no lo vamos a subir al YouTube. Muchas gracias, de verdad fue un honor, un privilegio. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, Sanguita, Bye, bye. de verdad, un placer. Gracias a todos por atender hoy, por estar aquí. Feliz día. Feliz día. Yes. Bye. Bye. Thank you, Claudia. No, thank you, Sanguita. Thank you. Thank you very much for taking this time and doing this for us. It was an honor, and I'll send you all the info. Send me so I can send it to them. Yes, Perfect. George, thank you. We appreciate it. Thank you. My pleasure. Thank Bye. you. Take care. Bye.